otorgar un espacio de entendimiento o tratar por lo menos dando señales concretas, dando señales claras de que se trata con respeto al pueblo mapuche y no con represión. Algunos comuneros critican la violencia de los mapuches, explican que la situación en estas fechas es particularmente compleja, sobre todo por la gran cantidad de contingente policial. También ha habido violencia de parte del Estado chileno. Aquí en los allanamientos las policías nos allanan con guantes blancos a las casas mapuches, a las comunidades mapuches. Y han habido niños chicos torturados, han habido personas ancianos. Esto es histórico y es permanente. Lo que sorprende más bien aquí no es el grado de violencia que adquiere a veces la conflictividad en el sur. Lo que sorprende es que las autoridades insistan en abordar el tema desde el punto de vista policial y actuar como si fuera un conflicto que cayó del cielo en los últimos meses o en las últimas semanas, lo que no es así. Según el gobierno, existirían avances para encontrar un diálogo entre comuneros y autoridades locales. Todos queremos la paz en la región, todos queremos que podamos establecer diálogo, encontrar mecanismos de solución. Como gobierno hemos avanzado, no solamente en aquellos lugares donde existe conflicto permanente e histórico, sino que también en toda la región. En la comunidad Huente Wilcummapu aclaran que los acercamientos del gobierno carecen de la presencia de ciertos actores relevantes. Aquí las distintas autoridades que viajan desde Santiago, ya sea ministros, sea presidentes de la República, se vienen a reunir con el intendente, ¿no es cierto? Vienen a reunirse con los gobernadores, con los distintos parlamentarios de la zona, pero creo que ahí eso no es la solución. La solución pasa por aquí, con reunirse con nosotros, con los verdaderos actores de este tema. ¿Con la familia Matías Quetileo, ministro? No tengo previsto reunirme con la familia Catileo. Un conflicto que califican de histórico y que comenzaría con la recuperación de tierras ancestrales que hoy, según las comunidades, estarían bajo el poder de grandes forestales. Las tierras tienen título de merced, que son de las comunidades mapuche, y todo Chile entiende que son de las comunidades mapuche. Entonces, mientras no se plantee la expropiación de esas tierras para que las comunidades mapuche las puedan ocupar, no solamente a través del control territorial, sino que legalmente, como corresponde, la efervescencia va a seguir y va a ir en aumento. Es el otro rostro de un conflicto que ha trascendido gobiernos y políticas de Estado y que aún no encuentra una solución que deje conforme a todas las partes. Sebastián Fuentes, CNN Chile.